Bueno amigos, hola. Y aquí haciendo un nuevo video para tratar de meditar acerca de la palabra del Señor, porque son tiempos donde se tiene que hablar la palabra y se tiene que meditar en ella. Bueno amigos, hermanos, sin más preámbulo hay que empezar, porque el tiempo se va. Hoy quiero meditar una palabra de San Juan capítulo 3 versículo 16, porque es muy necesario. A veces hemos oído muchas veces esta palabra, algunos tal vez nunca la han oído, pero hoy para el que no la ha oído la va a oír, y el que la ha oído muchas veces vamos a poner atención en ella. Así que lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 también: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, yo meditaba en mi corazón y meditaba en mi mente, meditaba que qué es lo que hace falta, qué es lo que transforma a una persona para que esa persona haga un cambio, Dios en su vida. ¿Cómo es posible que ese cambio trascendental, ese cambio tan grande de un hombre que no tiene temor, un hombre de sus malas acciones, a dejar toda esa vida a tomar una vida distinta? ¿Qué es lo que hace que un hombre que, que está acostumbrado a tener un trabajo con mucho dinero, porque es fácil robar, y no me refiero que robar solamente sea agarrar y andar con una pistola o con un cuchillo? Robar incluye solo agarrar y transquiversar una lista de compra, una firma avalando en la empresa gastos de más, y en realidad haber sido menos, inflar presupuesto. Eso es robar, y de eso me refiero yo cuando hablo de robar. Y no solo eso, sino muchas otras cosas, pecados ante Dios. Bueno, vamos hacia adelante. Y veía que era imposible, o es imposible, tener un cambio en la vida de un hombre si no ve el evangelio y el amor de Dios, si no se ve correctamente esta palabra que nosotros acabamos de meditar. ¿Qué es lo que debemos hoy de meditar nosotros? Por así decirlo, los que estamos tienen mucho tiempo en una iglesia, o los que no, es para todos. Es una meditación que nosotros debemos tener en la palabra hoy, en esta parte de la palabra, porque esta parte de la palabra es la que a nosotros nos va a dar un cambio radical. Voy a hablar más adelante por qué, pero voy a decir cuál parte. Y es porque de tal manera amó Dios. Esa es la palabra. Amó Dios. Amó Dios, porque de tal manera amó Dios. ¿Por qué? Porque si uno no se hace consciente de esa parte de la palabra y no la cree uno, y no piensa uno realmente que Dios te amó, porque aquí lo que va a cambiar a un hombre es el amor de Dios. Es el amor de Dios.
Y nosotros debemos de darle ese chance a Dios de comprobar su amor. Ese chance a Dios que Dios ya nos dio. ¿Y qué quiere decir ese chance? ¿Por qué? Porque nosotros agarramos y decimos que Dios nos ama, pero solo lo decimos, pero no lo sabemos realmente en nuestro corazón. A medida que vamos conociéndolo, vamos viendo cómo es Él y que realmente la palabra que Dios dice aquí es real. Pero mientras la escuchamos sin creerla, sin saberla, sin vivirla y sin conocerla, sabemos que todo el evangelio es por fe. Pero a la medida que uno ha creído y va uno caminando, ve que verdaderamente cada vez más el amor de Dios es real hacia ti. Entonces, yo hoy quiero hablar acerca de esto, pero para poder entender un poquito más, yo quiero hablar de un hombre el cual refleja el cambio que Dios hace en su vida. Un hombre que Dios hace un cambio en su vida muy grande, hermanos. Un cambio radical. Yo he visto personas que Dios hace en su vida un cambio radical. Tengo hermanos que Dios los bendiga, Dios los usa mucho. Los usa mucho. Entre ellos tengo un hermano que se llama Alexis. Él es un muchacho. Dios lo usa mucho, pero lo que llama mucho la atención de él es el cambio radical, porque él es un joven. Y era un muchacho grosero, sin respeto. Era alguien que ahora lo ven y nadie cree. Y él tiene un canal en Facebook y le sirve a Dios. Y he visto cambios que Dios hace, cambios reales, no solo en ese muchacho, sino en otros. He visto cambios donde Dios a gente adulta que toda su vida la vivieron de una manera, en idolatría, que toda su vida, 60, 70 años, la vivieron en hechicería. Pero cuando llega Dios, dejan todo eso, poco a poco, y tal vez a unos de un solo jalón, pero dejan toda esa vida y por algo la dejan. Porque en el evangelio hay poder. Pero vamos hacia adelante para poder hablar un poco de lo que estamos hablando hoy. Y vámonos a Hechos, capítulo 26, donde el Señor habla, donde dice Pablo el perseguidor. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar contra ellos. Los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Aquí hablamos de Pablo. Hablamos de cuando él todavía no había conocido al Señor Jesucristo. Y aquí quiero hablar de que no quiere decir que una persona que sea religiosa conozca al Señor Jesús, porque el verdadero cambio en la vida de una persona es el conocer a Cristo. Y ese es el verdadero cambio. Hay dos cosas que son muy diferentes. Una cosa es ser religioso, una cosa es ir a la iglesia, pero es una muy diferente conocer a Cristo. Pablo ilustra el hombre religioso. Pablo ilustra un hombre celoso en la religión. Y así hay muchos ahorita en estos tiempos, lamentablemente.
que son religiosos y son celosos y son bravos, pero no han conocido a Cristo. Porque el verdadero cambio en la vida de un hombre no lo da la religión, sino el verdadero cambio en la vida de un hombre lo da un minuto en la presencia del Señor. Y ese momento cuando cada creyente pasa esa experiencia de conocer al Señor por medio de su presencia, eso es lo que hace el verdadero cambio en la vida de un hombre. Cada creyente verdadero ha habido un cambio porque verdaderamente ha sentido la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios le ha mostrado quién es el Señor. Yo lo recuerdo en mi vida y yo lo recuerdo cuando en mis principios. Yo recuerdo que yo iba camino hacia el trabajo con un pequeño tractor manejándolo y le cantaba al Señor. Y le cantaba al Señor una pequeña canción. Yo no sabía canto hacia Dios, yo no sabía alabanza. Pero yo estaba enamorándome de Dios porque leía la palabra. Y tal vez a muchos les haya pasado así. Y yo iba cantando una pequeña canción, una pequeña tonada de una canción de un grupo musical que tal vez en este tiempo se le diga que es del mundo. Pero yo llevaba esa tonada, pero yo a la tonada le quitaba la letra, y porque eran las tonadas que yo me sabía, y yo le ponía una tonada, una letra de alabanza a Dios. Y yo alababa a Dios en esa manera, en esa tonada, que tal vez era una canción que se usaba en cualquier baile, en un baile, pero yo alababa a Dios. Y cuando con ese corazón de realidad, de verdad, no fingido, solo, disfrutando en el camino, alabando a Dios, cuando yo por primera vez siento la presencia de Dios. Fue la primera vez que sentí la presencia de Dios. Y cuando por primera vez sentí la presencia de Dios, Dios me ganó. Me ganó. Él a mí me ganó. Él me ganó. Yo cuando lo conocí por primera vez, fue ahí. Y Él me ganó. Él me ganó. Él me ganó, no puedo describirlo de otra manera, sino simplemente Él me ganó a mí, me ganó Él. Él me ganó, Él me hizo suyo en ese momento. Y ahí comprendí que eso es lo único que puede hacer cambiar a un hombre toda su vida. Ahí ahí comprendí lo que le pasó a Pablo. Ahí comprendí lo que le pasó a Pablo. Lo siguiente, dice en el versículo 12, en el capítulo 26 del versículo 12, dice, Pablo relata su conversión. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí fue el tiempo de la conversión. Aquí estamos viendo que Pablo, antes de conocer a Jesucristo, era un religioso. Y no cualquier religioso, dice Pablo.
Él era alguien de los religiosos religioso. Era instruido. Él era celoso. Estaba en una religión llamada la de los fariseos, que era muy, muy dura. Él era un hombre religioso. Pero ¿por qué ilustramos esto? ¿Por qué la palabra dice esto? ¿Por qué en mi corazón está? ¿Por qué? Porque la religión tiene apariencia de piedad, pero con sus frutos la niega. Y así es alguien que es religioso en estos tiempos y que dice conocer al Señor y tiene nombre de que le conoce, pero con sus hechos lo niega. Lo niega, porque así dice el Señor Jesucristo, que por los frutos nos conoceremos. Y así pasaba con Pablo. Pablo no pertenecía a una religión de otro Dios, sino pertenecía a la religión que debía esperar a el Señor Jesucristo. Mas sin embargo, lo perseguía. Pero ahí Pablo fue libre de la religión para conocer la verdadera y única salvación, que es Jesucristo y no una religión. Nosotros los evangélicos, y no solo nosotros en una rama, en mi rama donde yo me congrego, debo de entender que la palabra es clara, que hay en todos lados, está regada la cizaña y el trigo. Y por más líderes que pueda yo tener, si hacen lo malo y dan frutos malos, aunque estén en mi congregación y aunque sean del movimiento, no son. Puede haber errores y Dios se va a encargar de ellos en disciplina y en perdón, pero no constantemente. Y la mayoría de las personas que son santas reconocen sus errores humildemente. La mayoría de los que no tienen temor a Dios, no los reconocen ni los van a reconocer. A menos que Dios obre de una manera muy grandiosa. Pero el corazón del hombre es muy duro. Pero aquí vemos esa situación. Vemos esa situación donde alguien que era un religioso conoce a Jesucristo y de ahí empieza su verdadera vida de fe y de salvación. ¿Por qué hablamos esto? Para poder enmarcar que la diferencia en la vida de un creyente es cuando conoce a Jesucristo. Y ese va a ser el cambio en su vida. Si tú tienes que aspirar a conocer a Jesucristo, tú tienes que agarrar hoy y meditar y decir, oye, lo que está hablando este hombre, este varón, ¿es real? ¿Puede pasarle a alguien lo que le pasó a Pablo? Sí, a la mayoría de verdaderos creyentes, la mayoría de creyentes les ha pasado lo que le pasó a Pablo. Han sentido la presencia de Dios y esa presencia, ese pequeño momento ha cambiado. Pablo fue de una manera grande, pero igualmente a cada uno ha sido de una manera única y especial. A mí fue una manera especial en mi vida y cambió mi vida ese momento. Pero no dudo también que a todos mis demás hermanos fue un momento único y especial con el Señor, pero que cambió su vida para siempre. Y eso es lo que hoy yo te quiero predicar. Que tomes en cuenta que tú puedes conocer al Señor y tener un encuentro con Él si tú deseas tenerlo. Y la palabra que yo quiero darte es que Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo para que no te perdieras y que te dio la oportunidad de conocerlo, porque Él murió y fue glorificado en el cielo para que el Espíritu Santo viniera a la tierra para mostrarnos su presencia, porque el Espíritu Santo nos trae de Él, de Jesucristo, así lo dice la palabra, nos muestra lo de Él, lo del Señor, lo de Dios. Entonces yo quiero darte hoy, decirte hoy, amigo, hermano, si tú todavía no has conocido al Señor Jesucristo,
nunca, que no perteneces a ningún movimiento, a ninguna fe, hoy yo te digo, el Señor te amó y tú puedes sentir y tener un compañero que se llama Jesucristo y conocerlo si tú así lo quieres. Solamente lo que tienes que hacer es tener fe y creer en su palabra y decirle: Señor, yo quiero conocerte, quiero tener una experiencia contigo, quiero tener comunión contigo, yo quiero conocerte. Pero también a ti, amigo, si tal vez empezaste bien y empezaste por la fe, pero te encontraste en el camino no fe y te empezaron a decir: no es así esto, no es así lo otro, y te empezaron a quitar del camino de la fe para llevarte al camino de la ley, porque así pasó con los Gálatas, que Pablo le dice: bueno, si ustedes empezaron por el Espíritu, habiendo creído, y ahora ustedes quieren terminar por la ley. Y Pablo les pregunta: ¿ustedes por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por obedecer la ley o por haber creído con fe? Pablo ahí les mostraba y decía que Dios les había dado a ellos el Espíritu Santo, no porque hubieran cumplido la ley antes, sino porque habían creído con fe, porque eso es lo que requiere Dios, porque nosotros somos salvos por gracia. Pero vamos hacia adelante, amigo. Vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que Pablo hacía. Y vimos el momento donde Pablo conoció a Jesucristo. Pero vamos a ver lo siguiente con la ayuda de Dios, que es lo que después de haber conocido Pablo al Señor Jesucristo, qué es lo que pasó en su vida. Y miren lo que pasa en una vida que conoce, que cambia el Señor Jesucristo. Y dice así en 2 de Corintios capítulo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más en trabajo más abundante, dice, en azote. Son los sufrimientos que pasaba Pablo por amor al Señor Jesucristo, por haber creído. Y fíjense, yo más trabajo más abundante, en azote, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces, por haber creído al Señor. Está diciendo las cosas que Él hacía. Dice, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, dice. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad. Bueno, hasta ahí, hermano. Bueno, vamos hacia adelante. Guardaba la ciudad a los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Gloria a Dios. Pero, ¿qué vemos aquí, amigos, y qué vemos, hermanos? Vemos qué pasó después. No perdamos el enfoque de que un hombre que perseguía a la iglesia y que perseguía a Cristo, al tener un contacto con el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Su vida cambia de tal manera que ahora
cuántos azotes, cuántos naufragios, cuánta hambre, cuánta desnudez, azotado con vara. 5 veces dice, he recibido 40 azotes menos uno. Y el hombre que primero perseguía a la iglesia y que estaba de acuerdo en la muerte de ellos y en el encarcelamiento y que buscaba celosamente destruirlos, ahora dice, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Ahora se preocupaba por a los que antes quería matar, ahora casi por ellos daba la vida. Porque casi la daba en el ministerio, en los peligros, en los azotes, en que lo apedrearon. El cambio, ese cambio tan grande y tan radical, ese cambio se llama Jesucristo en su vida. El Señor Jesucristo en la vida de Pablo, el Señor Jesucristo en la vida de cada creyente, el Señor Jesucristo en la vida de cada persona. Y la cambia. Y no es fácil la carrera, porque para Pablo no fue fácil la carrera. Pablo lo dice y son sus sufrimientos, pero Pablo fue un hombre que sufrió, un hombre que era débil, un hombre que decía, porque a veces piensan ustedes, amigos y hermanos, no, pero es que fue Pablo, fue San Pablo. No fue San Pablo, fue Jesucristo en Pablo. Y como fue Jesucristo en Pablo y las promesas del Padre son que el Señor iba a darnos, iba a hacernos, dice la palabra que Él iba a tomar nuestro corazón y quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Iba a darnos un espíritu nuevo y nos iba a dar el poder, su Espíritu Santo, para que nosotros tuviéramos el poder de hacer su voluntad. Eso fue lo que pasó en Pablo. Dios cambió su corazón de piedra y puso en Pablo un corazón de carne. Dios puso un espíritu nuevo en Pablo y puso su Espíritu Santo para poder hacer su voluntad, la voluntad del Señor. Y eso que hizo Dios en Pablo son promesas también para nosotros. Dios bendiga a Pablo y no somos nada. Pero esas promesas para Pablo son promesas para nosotros. Era lo que Pablo predicaba. Entonces no era Pablo, era el Señor en Pablo. Por eso nosotros podemos saber y decir, nosotros también podemos. Porque no es nosotros, sino el Señor. Y el Señor sí cambia la vida. Sí la cambia. Sí las cambia. Yo lo sé en los demás, pero también lo sé en mi vida. Lo sé en mi vida. Mi vida antes era diferente. Mis deseos eran otros. Mis anhelos eran otros. Ahora mis anhelos son predicar la palabra de Dios. Mis anhelos son de que el nombre de Cristo sea glorificado y que no se le robe gloria. No se le debe de robar gloria al Señor porque el Señor es el que pagó. Ninguno debe robarle la gloria a Dios. Ninguno. Ni pastor, ni evangelista, ninguno. Todo lo hace el Señor desde el principio hasta el fin y la gloria es de Él. La gloria es del Padre que mandó a su Hijo. La gloria es del Hijo que pagó el precio y sufrió. La gloria es para Él. La honra es para el Espíritu Santo que sana, que hace milagros, que hace la obra de Dios en esta tierra. La obra del Espíritu Santo que convence a las personas de pecado. La obra del Espíritu Santo que agarra y te hace sentir su presencia y te hace sentir su amor. La obra es del Espíritu Santo. La obra es de Dios y la gloria y la honra es de Dios. Así tal cual son las cosas, pero Dios cambia la vida de las personas, las cambia verdaderamente. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te invito a que tú medites lo que hemos escuchado. Y si tú estás en una religión y dices, no, pero es que yo tengo tiempo, yo me enseñaron así y esto, pero nunca has tenido un encuentro con Dios. Porque a partir de ese encuentro con Dios vas a ver muchas cosas, muchos milagros, pero sobre todo vas a ver el trato de Dios contigo. El trato del Señor contigo. Entonces yo hoy te quiero decir que Dios está más cerca de lo que tú piensas.
que está a la par contigo. Está en que tú creas en este momento que el Señor te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que tú, y no solo tú, sino cualquier otro que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren, ya casi estamos terminando. Quiero decirte que en esta vida hay placeres. Hay placeres de la carne. Pero ¿sabes por qué uno deja todos esos placeres? ¿Por qué deja uno esos placeres? Porque cuando Él llega, esos placeres son tan chiquitos, tan nada. Porque cuando Él llega, cuando su amor se siente en tu vida, no tengo palabras que describirlo, sino simplemente Él te gana. Te gana, es imposible resistirse al amor de Él. Es imposible. Y es imposible caminar sin Él, es imposible. Muy imposible, es que es imposible para mí describir qué se siente. Pero lo que sí puedo decirte es que hay un cambio rotundo en la persona que Dios se ha dado a conocer ante ella. Y cualquiera puede agarrar y conocerlo. Cualquier persona, de verdad, cualquier persona. Hoy tú de verdad, si tú quieres conocer al Señor, hoy agarras y puedes pedirle. Y espero que Dios me dé algo más en mi corazón. Bueno, resumimos. Que Dios me dé algo en mi corazón para ti. Pero vamos a resumir lo que hemos aprendido. Hemos aprendido y visto por medio de la vida de Pablo. Hemos visto un hombre que creía que conocía por una religión estar bien. Pero que su cambio verdadero para estar bien con Dios fue cuando conoció a Jesucristo. Pablo era religioso y perseguía a la iglesia y sus frutos eran para matar. Pero cuando él conoció, ya no perseguía a la iglesia. No perseguía a la iglesia, pero tampoco perseguía para matar a los judíos. No. Aunque lo azotaron, aunque lo apedrearon, nunca. ¿Por qué? Porque por los frutos, por los frutos os conoceréis, dice el Señor. Entonces cambió la vida de Pablo, sus frutos fueron diferentes. Entonces, ahí es donde podemos ver esa diferencia. Y hoy hemos aprendido eso. Y hemos aprendido acerca de alguien que estaba en una religión, mas no conocía a Cristo. Pero también hay otro pequeño testimonio que dice la palabra acerca de Zaqueo. No sé si recuerdan ustedes a Zaqueo, que era un hombre de baja estatura, que cuando oyó del Señor Jesucristo se subió a un árbol de sicomoro para verlo, y el Señor agarró y lo fue le dijo, bájate, Zaqueo, que hoy es necesario que te visite en tu casa. Recordemos que cuando el Señor llegó a casa de Zaqueo, Zaqueo era un jefe, y Zaqueo era rico. Entonces recuerdan que Zaqueo agarró y dijo que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres, y todo aquel que él le hubiese robado le iba a regresar hasta la cuarta parte de lo que le había robado. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un hombre que si no hubiera conocido a Cristo, no hubiera dado nada a los pobres. Y que veamos cuáles son las verdaderas obras. Esa obra de darle a los pobres no fue movida por una religión, sino fue movida por conocer a Jesucristo.
Esas son las verdaderas obras que Jesucristo hace en la vida de una persona. Esa fue la obra que el Señor Jesucristo hizo en la vida de Zaqueo. Dar a los pobres y dar lo que había robado. Eso es lo que hace una vida, en una vida el Señor Jesucristo. Al que roba lo deja, que ya lo hace que no robe, sino al contrario, que sea un dador. El Señor Jesucristo transforma y transforma en realidad. Y eso lo hizo en Zaqueo, o sea, es algo verdadero, algo real. Y eso hace en la vida de las personas. Y tal vez digas, amigo Rogelio, pero eso dices tú, pero ¿dónde están eso? Están, amigo, están regados. Están regados. Yo tengo la fortuna de tener amigos que son así. Tengo la fortuna de haber visto testimonio. Pero es lo que quiero decirte hoy. Que la fuerza es el Señor Jesucristo y es el motivo y la razón por que una persona verdaderamente cambia. Porque nosotros podemos darnos consejos y podemos hablar de lo que es bueno y de lo que es malo. Podemos agarrar y decir, es malo esto. Es malo robar, es malo fornicar, es malo adulterar, es malo codiciar. Y podemos decir, es malo mentir, lo que son los mandamientos de Dios. Y sí son malos. Pero lo que verdaderamente te da impulso no es conocer lo malo y lo bueno. Lo que verdaderamente te da impulso a ti es el amor de Dios para cambiar. Y déjame decirte que si tú quieres cambiar y tú quieres tener una vida justa delante de los hombres y delante de Dios, no vas a poder sin el Señor Jesucristo. Porque el que impulsa a tu corazón a cada día ser alguien mejor es el amor de Cristo en ti. Cuando el Señor Jesucristo entra en tu corazón y empieza a llenarlo con amor y empieza a llenarlo con esos sentimientos, cuando empieza a llenarlo con esa sabiduría, cuando empieza a llenarlo de Él, es cuando tú verdaderamente vas a agarrar y vas a empezar a vivir feliz haciendo su voluntad. Porque mientras solo te estás forzando de querer dejar aquello que tú amas realmente, pero que constantemente vas a estar cayendo. Pero no es así cuando Jesucristo entra en tu corazón. Cuando Jesucristo entra en tu corazón verdaderamente, y Él va entrando, Él te va dando el deseo, las ganas de vivir para Él, las ganas de vivir en santidad. Da una santidad ay, soy religioso, soy eso, una santidad que no importa quién piense de ti algo, sino que una santidad donde tú agarras y despiertas en la mañana y le dices gloria a ti, Señor, y le dedicas el día a estar con Él. Y no me refiero a dedicárselo a estar en un lugar, en un cuarto, se lo dedicas cuando vas a trabajar, lo bendice, llegas de tu casa, le glorificas, Señor, gracias por esto. Cuando tú agarraste y llegaste en la noche y gloria a Dios, tú sientes que no le fallaste en algo al Señor, porque a veces luchamos, tenemos batallas, a veces nos podemos haber enojado, a veces podemos haber visto cosas que no debíamos de ver, a veces hicimos un mal que nos atrae mucho, pero en ese día agarraste y Señor, gracias a ti. Y luego constantemente, porque a veces va a haber muchas veces donde le vas a fallar a Dios, y cuando le fallas a Dios, te vas a sentir horriblemente mal. Pero el Señor, si tú le pides perdón, te va a perdonar y te va a hacer sentir bien, te va a dar la paz que necesitas. Pero va a llegar el momento donde tú vas a poder caminar y vas a poder caminar y decir, gloria a ti, Señor. Estoy bien, estamos en paz. Y vas a ver el cambio radical en tu vida y vas a ver y vas a poder discernir, porque este es el mensaje que yo hoy te quiero dar. Tú luchas. Bueno, voy a tratar de ilustrarlo ya para el final, porque es un poco complicado de ilustrar, pero lo voy a tratar de ilustrar de esta manera. El Padre nos amó demasiado. Su amor es enorme, su amor es grande. El Señor Jesucristo nos amó
dio la vida por nosotros. Pero ¿sabes qué? El creyente no lucha cada día pensando en sí mismo. No se cuida, el creyente no se cuida por amor a él. El creyente no se abstiene del pecado por amor a él mismo. El creyente se abstiene del pecado y se abstiene de muchas cosas por amor a Jesucristo, por amor al Padre. Y eso es lo que te quería ilustrar. El creyente, cuando ha sentido el amor y ha recibido a Jesucristo, el creyente no agarra ni se esfuerza por sí mismo porque cree que a veces uno no vale la pena. Y realmente uno no vale la pena, pero ves en aquel que te amó y te ama y que te quiere a ti y que te ama a ti, que tú empiezas a caminar por él y dices, Señor, yo voy a caminar por ti. Y cuando falla, tiene temor, pero regresa por él. Y cuando empieza a caminar para Dios verdaderamente, guardando su corazón, su vida en santidad, lo hace para él. Y luego, cuando empieza a trabajar para la obra, un hombre que ha conocido el amor de Dios, cuando verdaderamente ya va caminando con el Señor, no busca para su nombre, no busca para su gloria, ni busca para honra para sí mismo, sino busca honra para Dios. Pero se abstiene por eso, se abstiene del mal por amor al Señor. Habla la obra para la gloria del Señor, porque el Señor lo impulsa, porque el Señor le ama. Y alguien que te ama y siente su amor y te desbarata y te gana, tú quieres ofrecerle todo. Por eso hoy te digo, si tú quieres sentir el amor de Dios y ser amado por Dios verdaderamente y quieres conocerlo, es que tal vez nunca habías escuchado verdaderamente y no te habías detenido en lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo pongo en estas palabras, porque de tal manera te amó Dios, porque de tal manera te ama el Señor. El Señor te ama. Y con esto quiero terminar. El Señor te ama, te ama, te ama a ti. Porque por un propósito Dios me puso a hacer estos pequeños videos. Y tal vez de otra manera no te hubieran llegado, pero de esta manera te van a llegar. Y el Señor te ama a ti. Y el Señor mueve muchas cosas para que el mensaje llegue a ti. Y eso quiero que te quedes con este mensaje. Cómo Dios cambió la vida de Pablo, pero lo que quiero que verdaderamente se te quede en el mensaje de hoy, que veas lo que dice la palabra, que el Señor te ama. Y yo quiero que conozcas el amor de Dios y que lo conozcas para que conozcas quién es el Señor. Y para que conozcas quién es el Señor, para que yo tenga otro hermano nuevo y para que yo tenga otro hermano nuevo que le glorifique y diga, wow, el Señor es el Señor. Hablemos del Señor, glorifiquemos al Señor, busquemos gloria y la honra para que sea solo para Él. Y le adores, le glorifiques, les cantes alabanza. Pero para eso primero tienes que conocerle, porque es imposible de otra manera. Creo que por la religión y el nombre de ningún pastor humano ni ninguna congregación humana, llámese pentecostal, llámese que no lo haría. Yo no lo haría. Pero por el que me amó, que se llama Jesucristo, que hace 2000 años dio su vida por mí, pero que cada día del 2020, 2019, de toda mi vida, el Señor ha estado. Tú también puedes conocerlo. El Señor te ama, Dios te bendiga. Ha sido la palabra de Dios, porque de tal manera el Señor te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito para que seas salvo tú y todo aquel que en Él cree. Y que no te pierdas y que no se pierda ninguno, sino que tengas vida eterna. Te bendigo en el nombre de Jesús y que pase buena noche.